Víctor Samuel Rivera, bienvenido a librosperuanos.com y en esta ocasión por el libro Cosmopolitas y Soberanistas, Kosovo en el Perú, debate sobre los nuevos derroteros ideológicos del siglo XXI. Se trata en realidad de un libro inusitado, porque refleja el apasionado debate ideológico y político centrado en discutir la legitimidad de la intervención violenta de la OTAN en Yugoslavia y el criterio de justicia en las relaciones internacionales. Para la plutocracia imperial, no es el derecho el que funda la justicia, sino la justicia la que funda el derecho. La primera pregunta viene de esto. ¿Pero acaso esto no equivale a implantar una justicia sin ley y abolir un derecho internacional consensuado? Sí, bueno, quisiera hacer algunas aclaraciones primero de orden de justicia, pero de una justicia más concreta. Este texto fue diseñado con Ricardo Vázquez Kunze. Pensamos primero en hacer una recopilación de textos de personas que habían participado en el debate de la guerra de Kosovo, que fue a finales del siglo pasado, porque pensamos que detrás de esto había un problema de otra magnitud, digamos, que no era una guerra como cualquier otra, sino que se trataba de un acto de violencia internacional que violaba los principios del derecho vigente después de la Segunda Guerra Mundial. Muy pocas personas eran en ese momento capaces de aceptarlo, ¿no? A pesar que técnicamente yo creo que todos sabíamos que eso era cierto, pero en ese momento regía la ideología del pensamiento único, que no es otra cosa que el predominio, la hegemonía de, digamos, el sector capitalista liberal que había triunfado sobre la Unión Soviética después del fin de la Guerra Fría. Y surgieron una serie de ideas un poco absurdas y utópicas respecto de que se había formado una aldea global en la cual todos íbamos a vivir como hermanos y que todos éramos más o menos iguales, pero estaba todo esto descansando sobre la pretensión de tutela militar y jurídica, en realidad de los Estados Unidos. Ahora uno podría pensar también del mundo occidental, pero básicamente de los Estados Unidos, que es quien sostiene todo el aparato institucional del mundo del poder en la Tierra, ¿no? También quizá debo decir otra cosa, que es la siguiente, que este texto está a medio camino de mi vida filosófica, ¿no? Digamos, quizá no debería hablar de esto, pero ya que se me ha ocurrido, me parece bien, me dejaré llevar por mis intuiciones, ¿no? Con el demonio que uno tiene dentro, en el mejor sentido de la palabra. Durante mis primeros años en la carrera filosófica, yo traté de ser fiel con la clase de formación que había recibido en la Universidad Católica, así que hacía filosofía histórica, en realidad hacía interpretación de textos filosóficos, y consideraba que esa era la mayor aspiración que un filósofo podía tener, particularmente un filósofo peruano, ¿no? Porque existía el presupuesto de que los filósofos peruanos éramos como operarios de un saber que estaba regido en un centro superior, ¿no? Recuerdo mucho, ¿no?, un profesor que cuando le pregunté por qué no escribía nada, me dijo que para eso había que ser Kant, o que ser Aristóteles, o que ser Descartes, o ser Hegel, ¿no? Y que difícilmente uno estaba en condiciones de participar de las cualidades o los privilegios de estas personas, ¿no? Es una respuesta un poco extraña. Bueno, este primer periodo hizo que yo enfocara todo mi pensamiento filosófico en función de cuestiones que nunca se tocaban con la realidad social, con la realidad política y muchísimo menos con la realidad internacional, sino que pensaba que estos eran ámbitos en los cuales el filósofo no estaba permitido de ingresar. Pero luego mis propias lecturas, particularmente las que tuve que hacer a propósito de autores como Richard Rorty y Gianni Battimo en particular, me hicieron pensar que quizá esta manera de enfocar la actividad filosófica, pero sobre todo la actividad filosófica en el Perú, era básicamente un error, ¿no? Un error de perspectiva de cuál es la función del filósofo en la vida. Y eso hizo que cuando tuve que hacer trabajos de prensa haciendo crítica política, no pudiera evitar vincular esta crítica a la política internacional con mi conocimiento o con mi expertise filosófico, ¿no? Y entonces lo que yo vi en esta guerra de Kosovo de 1999, me parece que es,
fue un enfrentamiento metafísico, ¿no?, entre una clase de filosofía que considera que su agenda es algo así como la globalidad o la universalidad, ¿no?, para la cual no existe el contexto ni la diferencia, y por otro lado quienes, de una manera que ahora consideraría más realista o más sensata o más prudente, consideran que las identidades, particularmente las identidades históricas, no las identidades asociativas como las de género o las de preferencia sexual, sino las identidades que están arraigadas en la historia, en el pasado y en los intereses de una colectividad determinada, ¿no? Esta prudencia se enfrentaba con la otra presunción metafísica universalista, y que por lo tanto era una especie de gigantomaquia metafísica la que estaba teniendo lugar. El libro, observamos, que se pronuncia a favor de los soberanistas, que se basan en el positivismo jurídico, y en contra de los cosmopolitas, que se fundan en el derecho natural. Y aquí viene otra pregunta. ¿Pero por qué tomar la versión ideológica del derecho natural por la plutocracia imperial como la válida? ¿Tiene el derecho natural no liberal necesariamente que promover el pensamiento único y una visión absoluta? ¿Acaso es intrínsecamente antidemocrático el derecho natural? Bien, aquí hay que hacer una distinción que se ha vuelto cada vez más difícil de captar, porque quizá solo los muy especializados en el mundo de la filosofía política o de la teoría jurídica se dan por enterados. Y es que lo que nosotros llamamos derechos, por ejemplo, los derechos de género o los derechos humanos, o los derechos incluso animales, porque también hay derechos para esos seres, no es una concepción filosófico-jurídica que tenga que ver con la naturaleza, sino que al contrario, yo quisiera, para ser breve y también para ser pedagógico, decir que esto se basa en una concepción antinatural del derecho, donde lo justo, ¿no?, lo correcto, es opuesto a la naturaleza. Así como en el mundo tecnológico, ¿no?, el hombre tiene que conquistar la naturaleza y hacerla su sierva o su esclava o su empleada trabajadora, como es la mentalidad cientificista anglosajona que creo que todos conocemos. Del mismo modo, en el mundo de los derechos, también es como si el mundo jurídico tuviera como opuesto, como alternante a una naturaleza que, digamos, se resiste al dominio jurídico, ¿no? Esto es totalmente contrario a la concepción antigua que se tenía del derecho natural, ¿no? El derecho natural está basado en la presunción de que la naturaleza funda el derecho, o de que hay elementos jurídicos en la naturaleza. Algo que, digamos, genera dificultades metafísicas, porque uno podría creer que la naturaleza no existe o que no se puede precisar o algo así, que es lo que dicen quienes creen que el concepto de naturaleza es obsoleto, que ahora es además el lugar común. Recuerdo en una conversación privada haber dicho hace poco que estoy de acuerdo al menos con un derecho natural, que es el derecho natural que los romanos decían compartimos con los animales. Así como los animales tienen gobernantes, tienen líderes, ¿no?, que por ejemplo conducen a las bandadas de pájaros del Polo Norte hacia el sur cuando cambian las estaciones para permitir la supervivencia de su grupo, ¿no?, así como los leones están dirigidos por alguien, ¿no?, y si no vivirían en la desorientación, así como las cebras tienen, incluso debería decir, para que suene más polémico, un macho que es el que manda, ¿no? Del mismo modo, los seres humanos compartimos algo con los animales, ¿no? Por ejemplo, necesitamos líderes para poder organizar las instituciones sociales, necesitamos la estructura familiar para poder perpetuar la especie, o, y eso es algo específico del hombre, necesitamos un contacto con algo trascendente, con lo religioso, lo santo o lo divino, para poder mantener estabilidad y energía en el funcionamiento institucional. Ahora, y por cierto, sobre el positivismo, eso está en el prólogo de Ricardo Vázquez Kunze, que él mismo es positivista, ¿no? Y hay una cosa que es importante resaltar, que es que en este libro, Cosmopolitas y Soberanistas, digamos, la compilación de los textos que no me pertenecen a mí ni a Ricardo fue hecha por él y por mí, juntos, ¿no? Esto le permitió a él hacer el prólogo. Pero en realidad la composición de los capítulos, que son 14, divididos por semanas, el periodo que duró la guerra,
la intervención occidental en Yugoslavia. Más bien yo fui el encargado de hacer lo que llamo ahí la narrativa de la guerra, es decir, la explicación filosófica del fenómeno político internacional. Y lo mismo vale con la introducción. Por eso, para juzgar adecuadamente el libro, aunque el prólogo tiene completo sentido, completa razón de estar donde está, sin embargo no es la guía del libro. La guía del libro es la introducción, que aunque no está firmada, esa la he, o no recuerdo si está firmada realmente, pero esa la he redactado yo, ¿no? Y es desde allí de donde debe sacar el concepto del derecho que rige ese libro y no del prólogo. ¿Sería correcto observar un cambio de estrategia de la plutocracia imperial, desde Yugoslavia a Irak, a Siria y la primavera árabe, donde ya no prima la lógica cosmopolita, sino más bien apelan a la lógica soberanista? Bueno, yo quizá no estoy de acuerdo con lo que se me pregunta, porque pienso que el punto de partida de la intervención violenta en cuanto tal se basa en una presunción de legitimidad que a su vez es universalista, ¿no? Porque está basada en la ideología de que hay derechos universales, ¿no? Estos derechos universales que, como te dije más temprano, son derechos no naturales e incluso antinaturales, ¿no? Que están constituidos, incluso hay que agregar, en analogía con las leyes de la ciencia. Del mismo modo que las leyes de la ciencia valen acá y en cualquier galaxia, en cualquier planeta, en cualquier lugar del universo, ¿no? Esta concepción de lo que es correcto o de lo que es justo, jurídicamente hablando, también está más allá de cualquier diferencia posible, ¿no? Y en ese sentido, mientras que la naturaleza sí funciona, que haya leyes universales, en el mundo de los seres humanos es al revés. La universalidad impuesta de esta manera implica, yo creo, en el fondo, una irracionalidad de las relaciones internacionales, ¿no? Implica que no se respeta lo más básico de las diferencias entre cuerpos jurídicos diversos, ¿no? Que es algo que siempre es aceptado como derecho de las gentes y que ahora no existe. Y eso se debe a que las gentes han dejado de existir, ¿no? Y ahora solamente existen ciudadanos que, teniendo todos los derechos, no están, sin embargo, en ninguna parte, salvo en la mente de los filósofos de lo que tú llamas la plutocracia internacional. Esta capacidad caballonesca del discurso ideológico imperial no demostraría que lo que está en juego no es el imperio de la ley, ni el criterio de justicia, sino la pragmática manipulación ideológica de todo tipo de aparato conceptual. Si he entendido bien la pregunta, quizá lo que se me esté pidiendo es que relacione el pensamiento político o quizá el pensamiento filosófico político con las prácticas internacionales. Bueno, yo creo que ha quedado manifiesto y es cada vez más mayor esa evidencia de que los filósofos políticos, incluso los que terminan siendo más afamados, más difundidos, etc., finalmente, en último término, terminan siendo emprendedores, agentes intelectuales de un poder establecido que es un poder anterior. Es decir, que hay un poder metafísico anterior sobre la base del cual estos pretendidos filósofos políticos inteligentes conceptualizan lo que, desde mi punto de vista, es algo injusto, ¿no? Particularmente en el ejemplo del caso de Kosovo, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser el filósofo John Rawls, que ha sido muy famoso. Supuestamente es un filósofo liberal que ha inspirado a la izquierda, a la distribución más apropiada de la riqueza en los estados liberales, ¿no? Para hacer una versión más social, más socialista del liberalismo político. Sin embargo, a nadie se le escapa, ¿no? A nadie que tenga sentido histórico se le escapa que este filósofo es funcional con las políticas internacionales de Estados Unidos, ¿no? Y por alguna razón este filósofo pasó de ser un desconocido en su juventud, que hacía cosas que aparentemente eran irrelevantes, etc., a ser extremadamente famoso por un libro que se llama Teoría de la Justicia, que sin embargo es sospechoso de carecer de profundidad filosófica, ¿no? Dice un montón de lugares comunes de una manera estrictamente jurídica, es decir, es un libro que parece que hubiese sido escrito para que los abogados o los papelucheros del mundo político tuvieran de qué asirse para decir que lo que ellos están haciendo tiene un fundamento
anterior, cuando en realidad es al revés. Es el filósofo que está dándole palabras a una fuerza irracional previa a él. Muy interesante. Finalmente, ¿por qué no se ha vuelto a producir en nuestro medio un debate en la prensa de las proporciones sobre Kosovo, cuando ahora tenemos los problemas de Venezuela, Siria y el terrorismo internacional? ¿Acaso el nuevo orden mundial está prescindiendo de los debates y del disenso? Yo no diría eso. Yo creo, es una pregunta un poco difícil de contestar. Vamos a verlo de esta forma, ¿no? Entre el año 2000, en que este libro fue impreso, y la actualidad, ha pasado 3 lustros. En esos 3 lustros han ocurrido fenómenos que eran imprevisibles en esa época. Por ejemplo, el renacimiento militar de Rusia, el reforzamiento de políticas nacionalistas y religiosas en Europa Oriental, ¿no? El crecimiento increíble desde el punto de vista económico de la China, que además tiene ahora pretensiones militares, el resurgimiento de movimientos identitarios muy fuertes en África, Asia y el mundo islámico, ¿no? La pretensión de que la religión puede ser rectora de las sociedades, ¿no? Independientemente del curso que esto siga, ¿no? Porque puede tener un curso que a uno no le guste o por el cual uno tenga simpatía, eso es aleatorio. Son una serie de fenómenos que han resquebrajado el presupuesto fáctico del cual partía este libro, que era que había un mundo establecido que ya era de hecho un mundo universal. Es decir, había un país que era el hegemónico, pero cuyos valores, cuyos principios y cuya estructura metafísica era la misma para el conjunto de todas las naciones, ¿no? Y se esperaba que tarde o temprano el conjunto de todos los pueblos, de todas las razas y de todas las religiones fueran subsumidos en este modelo. Es como que, digamos, ahora existe variedad gastronómica, pero algún día todos comerán McDonald's, ¿no? Puesto que el dueño de McDonald's al final termina siendo el dueño de todos los establecimientos de comida. Entonces el que se resista a comer McDonald's simplemente es una persona reaccionaria que no termina de comprender la actualidad de su propio tiempo. Pero las cosas, como he dicho antes, han cambiado tanto, han cambiado de tal manera que más bien lo que estamos esperando es la anulación fáctica de ese presupuesto de universalidad, ¿no? En este contexto, quienes tienen el dominio de la comunicación, quienes tienen el dominio de la información, quienes tienen el dominio del conocimiento, y me refiero al dominio político del conocimiento, en el sentido en que Michel Foucault podría pensar en eso, ¿no? Es un poder institucional avasallador, ¿ya? Ellos tienen una mayor urgencia fáctica por ejercer los alcances de ese conocimiento. Y por lo tanto, filtran y agotan a los agentes de opinión para que se alineen más con el bando que, en mi opinión, está destinado a perder. Doctor Víctor Sahuel Rivera, infinitamente agradecido por esta entrevista a librosperuanos.com. Muy agradecido a ustedes. Gracias. Hasta luego.